Bueno, entonces vamos a empezar nuestro taller, El Rincón de María, y vamos a empezar, aunque ya venimos de una oración grande, pues vamos a empezar con otra oración porque vamos a hablar del rosario, ¿no? Vamos a seguir hablando de este rosario que nos une a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga. El último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes. Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo. Amén. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros. Bueno. Antes que comenzar, yo estoy últimamente en este Rincón de María, acá para nuestra querida hermanita de Perú, María Los Ángeles. Estoy trayendo unas encíclicas del Papa León XIII, ya que nuestro Papa, el que tenemos ahora, se puso su nombre de León XIV, quiere decir que él tiene muy presente su antecesor, ¿no? Y entonces por eso eligió ese nombre. Entonces tenemos que conocer un poco este Papa, ¿no? León XIII, que es el Papa del Rosario, es el Papa que dio la primera encíclica social, ¿no? La Rerum Novarum, y bueno, y también que ama mucho a María, ¿no? Y algo muy importante que justamente celebramos hace poquito, que es esta devoción que tenemos a San Miguel Arcángel, ¿no? Y que rezamos esa oración que todas conocemos, ¿eh? A San Miguel. Y da la casualidad que esa oración fue escrita y dada por el Papa León XIII. Y entonces le voy a leer un poquitito cómo fue esta oración, ¿no? Dice así, esta es un canto del poeta Dante. Oí gritar, María, ora por nosotros. Oí gritar, y luego que estábamos un poco más lejos, Miguel y Pedro y todos los santos. Esto era en un verso que está en un verso 49 al 51 de este libro, ¿no? Que escribió Dante. Dice, el poeta deambula muy conmovido entre las almas de los envidiosos, mientras que la atmósfera del círculo en el que se desarrolla la escena se atravesaba por voces misteriosas que recuerdan ejemplos de caridad. Incluso desde las atormentadas sombras apiladas contra la roca que sufren con los párpados cosidos, se levantan las letanías, imploran la intercesión de la Virgen e inmediatamente después de ella y antes de Pedro y todos los santos, invocan el nombre de Miguel. Cuando Dante citaba al arcángel en el verso 51, en el canto anterior, el autor de la Divina Comedia acababa de ver caer del cielo como un rayo al otro ángel, definido como noble creado más que otra criatura. La espada de la palabra de Dios contra el mal. Miguel y Lucifer. También en la Divina Comedia hay un espacio para describir el duelo mortal entre aquel que la Biblia llama comandante supremo del ejército celestial y el jefe de los ángeles rebeldes que decidieron prescindir de Dios y fueron alejados de su presencia para siempre. Según la tradición, el arcángel Miguel es el príncipe que lucha contra el mal, de cuyos asaltos defiende y perpetuamente la fe y la iglesia. Incluso Dante, en 1200,
muestra cómo se reconoce el poder de intercesión atribuida a esta entidad espiritual, muy venerada tanto en Oriente como en Occidente. ¿Quién es como Dios? En el mundo no solo hay catedrales, santuarios, monasterios, capillas, sino también hay muchas montañas, cuevas, colinas dedicadas al arcángel Miguel, cuyo nombre, mencionado 5 veces en la Sagrada Escritura, deriva de la expresión Micael, es decir, ¿quién es como Dios? Debido a su secular popularidad, después de haber vencido la peste de la ciudad de Roma, la estatua del ángel guerrero que envaina su espada sobre el castillo de San Angelo ha sido también el centro de otras numerosas historias y anécdotas. Una de ellas data del 13 de octubre de 1884. La súplica de León XIII. El 13 de octubre de 1884, habiendo terminado de celebrar la misa en la capilla del Vaticano, el Papa León XIII se detuvo unos 10 minutos. Su rostro, según los testigos, revelaba tanto terror como asombro. Entonces el Papa León XIII se recluyó apresuradamente en su estudio, se sentó a la mesa y escribió una oración al arcángel Miguel. Media hora más tarde llamó al secretario y le dio el papel con la orden de imprimirlo y enviarlo a todos los obispos del mundo para recitar la oración al final de la misa. León XIII dirá que en esos pocos minutos tuvo una escalofriante visión de legiones de demonios atacando a la iglesia, casi hasta el punto de destruirla, y que fue testigo de la intervención defensiva y decisiva del arcángel Miguel. Entonces dijo, vi al arcángel San Miguel intervenir, no en ese momento, sino mucho más tarde, cuando la gente había multiplicado sus fervientes oraciones hacia el arcángel. La oración cayó en desuso con el tiempo, pero fue recordada por San Juan Pablo II durante la oración del Regina Coeli del 24 de abril de 1994. Invito a todos a no olvidarlo, dijo el Papa Wojtyla, sino a recitarla para obtener ayuda en la batalla contra la fuerza de las tinieblas y contra el espíritu de este mundo. Bueno, esa visión que tuvo el Papa León XIII, ¿no? Terrible en ese momento cuando terminó esa misa. Y fíjense que fue un 13 de octubre, eso me llama a mí mucho la atención, porque sabemos que el 13 de octubre es la última aparición de Nuestra Señora de Fátima, donde ella también, ¿no es cierto?, nos había revelado el infierno a los pastorcitos, y que ella pide en esa última aparición, ¿se acuerdan? Esa aparición donde hubo ese milagro del sol, ¿no? Donde el sol danzó. Bueno, ella dijo, yo soy la señora del Rosario, porque nosotros le decimos Fátima porque es el lugar donde desapareció, que el lugar donde se apareció fue en la Cova de Iría, ¿no es cierto? Pero en esa localidad de Fátima. Y ella, pero ella su nombre dice, yo me llamo Nuestra Señora del Rosario. Y ella dijo, no ofendan a Dios, que ya está muy ofendido, ¿no? Esa fue su palabra, porque le había dicho a Lucía, yo al final de mis apariciones diré quién soy y qué quiero, ¿no? Así que ella es Nuestra Señora del Rosario y quiere que no ofendamos más a Dios. Y sabemos que el que nos aparta de Dios es este enemigo que tenemos todos, ¿no? Por eso tenemos que invocar a San Miguel para que nos ayude, así como nos indica este Papa que hizo esta oración a San Miguel Arcángel, ¿no? Él dice que escuchó la voz de Dios y la voz de Satanás en esa visión, y que Satanás le pedía a Dios un tiempo, 100 años, ¿no? Y poder, ¿eh? Para
atraer a todo lo que él pueda para él, sí, para que fueran con él, ¿eh? Para que lo adoraran a él, para sacárselos a Dios. Y Dios le dio le dijo, bueno, sí, te doy ese tiempo y ese poder. Así que no, pero tenemos a este arcángel que nos ayuda para, ¿no es cierto?, para vencer a este enemigo poderoso, ¿no? Porque más poderoso es Dios y este ángel que Dios ha puesto para nuestra defensa. Bueno, ¿cuál es la oración? Yo creo que todo el mundo la conoce, pero la voy a rezar, que dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha de la vida. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Por eso pedimos suplicantes a Dios que lo ponga bajo tu dominio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oración de León XIII. A San Miguel. Bueno, y ahora entonces, ya que como tuvimos esta fiesta, pues quería hablar un poquito de San Miguel. Bueno, ¿qué nos dice San Luis María de Griñón de Montfort, ¿no? Que ella, María, este arcángel, como todos sus ángeles, ¿no? Que están esperando, ¿no es cierto?, una orden de la Virgen para ir a defender a sus hijos. Porque los ángeles, ella es la reina de los ángeles, ¿no? A ella le obedecen. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con esta encíclica sobre la devoción del Santo Rosario del Papa León XIII, escrita en agosto del año 1884, en el séptimo año del pontificado de este Papa. Y esta encíclica, que habla sobre la devoción al Santo Rosario, se llama Supremi Apostolatus. Yo no sé muy bien, no me hallo muy bien con el latín, pero quiere decir Supremo Apostolado en castellano. Bueno, les voy a ir leyendo y en algunas cosas por ahí me detengo. El apostolado supremo que nos ha confiado y las circunstancias difíciles por las que atravesamos nos advierten a cada momento e imperiosamente nos empujan a velar con tanto más cuidado por la integridad de la Iglesia, cuanto mayores son las calamidades que la afligen. Por esta razón, a la vez que nos esforzamos cuanto sea posible en defender por todos los medios los derechos de la Iglesia y en prevenir y rechazar los peligros que la amenazan y asedian, empleamos la mayor diligencia en implorar la asistencia de los divinos socorros, con cuya única ayuda pueden tener buen resultado nuestros afanes y cuidados. Y creemos que nada puede conducir más eficazmente a este fin que con la práctica de la religión y la piedad, hacernos propicia a la excelsa Madre de Dios, la Virgen María, que es la que puede alcanzarnos la paz y dispensarnos la gracia, colocada como está por su divino Hijo en la cúspide de la gloria y del poder, para ayudar con el socorro de su protección a los hombres que en medio de fatigas y peligros se encuentran en la ciudad eterna. Bueno, acá, ¿no es cierto? Él está hablando que ante lo que está pasando en su época, en la época de León XIII, con respecto a la iglesia y también con respecto al mundo, él se siente, digamos, llamado, ¿no es cierto?, a usar de los medios más eficaces para la defensa de la iglesia. Entonces, sabe que la mejor forma para defender a la iglesia es recurrir
a la Santísima Virgen, porque ella, ¿no? Es como Madre de Dios, ¿no es cierto? Está, dice, en la cúspide de la gloria y del poder. Y por lo tanto nos puede socorrer con más eficacia, ¿no? Por esto, y próximo ya al el solemne aniversario que recuerda los innumerables y grandes beneficios que ha reportado al pueblo cristiano la devoción del Santo Rosario de María, nos significa nosotros, ¿no es cierto? Es como hablaban los papas, ¿no? En aquel entonces. Dice, nos queremos que en el corriente año esta devoción sea objeto de particular atención en el mundo católico, a fin de que por la intercesión de la Virgen María obtengamos de su divino Hijo venturoso alivio y término a nuestros males. Por lo mismo hemos pensado, venerables hermanos, dirigiros estas letras, a fin de que, conocido nuestro propósito, existéis con vuestra autoridad y con vuestro celo la piedad de los pueblos para que cumplan con él esmeradamente. En tiempos críticos y angustiosos, siempre el principal y constante cuidado de los católicos es refugiarse bajo la égida de María y ampararse a su maternal bondad, la cual demuestra que la Iglesia Católica ha puesto siempre y con razón en la Madre de Dios toda su confianza. Bueno, fíjense que el Papa está llamando a, a rezar el Santo Rosario, en esta época que él llama a través de esta encíclica, ¿no? Y nosotros también en esta época el Papa León XIV ha pedido por este mes del Rosario, que después que es el mes de octubre, pues también rezar el Rosario por la paz del mundo, ¿no es cierto? Y acá también está pidiendo, ¿no? Como decía al principio, que lo leía yo, ¿no? Por esta razón, ¿no es cierto? Para defender los derechos de la Iglesia, rechazar los peligros y obtener la paz. Alcanzarnos la paz y dispensarnos la gracia, dice el Papa, este León XIII, en esta encíclica. En efecto, la Virgen, exenta de la mancha original, escogida para ser la Madre de Dios y asociada por lo mismo a la obra de la salvación del género humano, goza cerca de su Hijo de un favor y poder tan grande como nunca han podido ni podrán obtenerlo ni los hombres ni los ángeles. Así pues, ya que le es sobremanera dulce y agradable, conceder su socorro y asistencia a cuantos la pidan. Desde luego, es de esperar que acoja cariñosa las preces de la Iglesia Universal. Mas esta piedad tan grande y tan llena de confianza en la Reina de los cielos nunca ha brillado con más resplandor que cuando la violencia de los errores, el desbordamiento de las costumbres o los ataques de adversarios poderosos han parecido, han, han parecido poner en peligro la iglesia de Dios. O sea, cuando más peligros la iglesia ha sufrido, cuanto en el mundo se ha dispersado los errores, se ha como dice acá, el desbordeamiento de las costumbres, o sea, toda la moral se ha desbaratado. Y bueno, yo creo que si pasaba eso en ese entonces, en 1884, también ahora sigue pasando lo mismo. Es por eso que nuestro Papa León XIV también ha recurrido a la Virgen y nos ha pedido el rezo del Santo Rosario, ya que ya vemos que esta tradición, ¿no es cierto?, ya nos viene de antes. O sea, no, por eso no dejemos nunca de confiar en la Madre de Dios, porque si ya nos han pedido los papas anteriores y nos siguen pidiendo los papas, el papa actual, es porque es
digno de fe y de llevarlo adelante y ponerlo en la práctica. La historia antigua y moderna y los fastos más memorables de la Iglesia recuerdan las preces públicas y privadas dirigidas a la Virgen Santísima como los auxilios concedidos por ella. O sea, las preces, es decir, las oraciones, los pedidos, ¿no es cierto? Cuanto más peligros, cuanto más necesidades tenemos, cuanto más pedimos, cuanto más imploramos. Y eso a María no le ha sido indiferente. Como dice acá, ha escuchado y concedido los auxilios. E igualmente en muchas circunstancias la paz y tranquilidad pública obtenidas por su intercesión. De ahí estos excelentes títulos de auxiliadora, bienhechora y consoladora de los cristianos, reina de los ejércitos y dispensadora de la paz, con que se la ha saludado. Entre todos los títulos es muy especialmente digno de mención el de Santísimo Rosario, la Reina del Santísimo Rosario, por el cual han sido consagrados perpetuamente los insignes beneficios que le debe la cristiandad. Ninguno de vosotros ignora, venerables hermanos, cuántos sinsabores y amarguras causaron a la Santa Iglesia de Dios a fines del siglo XII los heréticos albigenses, que nacidos de la secta de los últimos maniqueos, llenaron de sus perniciosos errores el mediodía de Francia y todos los demás países del mundo latino, y llevando a todas partes el terror de sus armas, extendían por doquier su dominio con el exterminio y la muerte. Contra tan terribles enemigos, Dios suscitó en su misericordia al insigne padre y fundador de la orden de los dominicos. Este héroe grande por la integridad de su doctrina y por el ejemplo de sus virtudes y por sus trabajos apostólicos, se esforzó en pelear contra los enemigos de la Iglesia Católica, no con la fuerza ni con las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo Rosario, que él fue el primero en propagar y que sus hijos han llevado a los cuatro ángulos del mundo. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? De Santo Domingo de Guzmán. Preveía en efecto, por inspiración divina, que esta devoción pondría en fuga como poderosa máquina de guerra a los enemigos y confundiría su audacia y su loca impiedad. Así lo justificaron los hechos. Gracias a este modo de orar, aceptado, regulado y puesto en práctica por la Orden de Santo Domingo, principiaron a arraigarse la piedad, la fe y la concordia, y quedaron destruidos los proyectos y artificios de los herejes. Muchos extraviados volvieron al recto camino y el furor de los impíos fue refrenado por las armas católicas empuñadas para resistirle, ¿no? Fijémonos, ¿no? Que esta oración, ¿no? Hace que, dicen acá, ¿no? Se arriesgue, queda arriesgada, ay, no me sale, bueno, arraigada, ahí está, la piedad, la fe y la concordia, y queden destruidos los proyectos de los herejes y todas las demás eh, desgracias que pueden sobrevenirnos. O sea que volvemos a la fe, dice, muchos volvieron a la fe. Recordemos que en la época de Santo Domingo, que la Virgen se le aparece y le da el Santo Rosario y le dice, no vas a poder, porque el que te predicaba, porque muchos se habían ido de la iglesia a esta secta, ¿no? De los albingenses, se habían ido un montón de la Iglesia Católica, y entonces él no sabía cómo hacer para que volvieran, ¿no? No tenía herramientas. Entonces se le aparece la Virgen y le dice, acá te doy el rosario. Con esta arma vas a hacer, ¿no? Que todos vuelvan a la fe, ¿no? Porque está compuesta por la salutación angélica. Y sí.
esa, esa, esa oración, ¿no? Ese saludo del ángel a María hizo que se encarnara el Verbo de Dios y por supuesto trayera la salvación al mundo, ¿cómo no iba a traer, ¿no? esa de vuelta a la fe a muchos que se habían ido? Y entonces el Santo Domingo, esa arma en las manos, que era el Santo Rosario, pues sale a predicarlo y bueno, bueno, hace volver muchos a la fe, ¿no? Y por supuesto derrota a tantos, ya no con las armas, sino con la fe y la oración. La eficacia y el poder de esa oración se experimentaron en el siglo XVI, cuando los innumerables ejércitos de los turcos estaban en víspera de imponer el yugo de la superstición y de la barbarie a casi toda Europa. Con este motivo, el soberano pontífice Pío V, después de reanimar en todos los príncipes cristianos el sentimiento de la común defensa, trató en cuanto estaba a su alcance en hacer propicio a los cristianos a la todopoderosa Madre de Dios y de atraer sobre ellos su auxilio, invocándola por medio del Santísimo Rosario. Este noble ejemplo que en aquellos días se ofreció a la tierra y cielo, unió todos los ánimos y persuadió a todos los corazones, de suerte que los fieles cristianos, dedicados a derramar su sangre y a sacrificar su vida para salvar a la religión y a la patria, marchaban sin tener en cuenta su número al encuentro de las fuerzas enemigas reunidas no lejos del Golfo de Corinto, mientras los que no eran aptos para empeñar las armas, cual piadoso ejército de suplicantes, imploraban y saludaban a María, repitiendo las fórmulas del rosario, y pedían el triunfo de los combatientes. La soberana señora, así rogada, oyó muy luego sus preces, pues que el combate, empeñado el combate naval en las islas Equínadas, la escuadra de los cristianos reportó, sin experimentar grandes bajas, una insigne victoria y aniquiló las fuerzas enemigas. Por este motivo, el mismo Santo Pontífice, en agradecimiento a tan señalado beneficio, quiso que se consagrase con una fiesta en honor de María de las Victorias, el recuerdo de ese memorable combate. Y después Gregorio XIII sancionó dicha festividad con el nombre de Santo Rosario. Bueno, sabemos cuál es esta batalla, ¿no? La batalla de Lepanto. Si no fuera por la ayuda de María, yo creo que todos estaríamos ahora vistiendo ¿cómo es? Lo que se ponen los musulmanes, no sé, eso que se ponen como ese velo, ¿no? Tendríamos de estar todas con velo, ¿no? Así que gracias a María que nos salvó a través de esa batalla tan importante. Asimismo, dice, en el último siglo alcanzáronse importantes victorias sobre los turcos en Temesvar, Hungría y Corfú, las cuales se obtuvieron en días consagrados a la Santísima Virgen y terminadas las preces públicas del Santísimo Rosario. Esto inclinó a nuestro predecesor Clemente XI a decretar para la Iglesia Universal la festividad del Santísimo Rosario. Así pues, demostrado que esta forma de orar es agradable a la Santísima Virgen y tan propia para la defensa de la Iglesia y del pueblo cristiano como para traer toda suerte de beneficios públicos y particulares, no es de admirar que varios de nuestros predecesores se hayan dedicado a fomentarla y recomendarla con especiales elogios. Y acá va a ser una lista de todos estos antecesores, esos papas que siguieron, siguieron
pidiendo el rezo del Santo Rosario. Urbano IV aseguró que el rosario proporcionaba todos los días ventajas al pueblo cristiano. Sixto V dijo que ese modo de orar cedía en mayor honra y gloria de Dios y que era muy conveniente para conjurar los peligros que amenazaban al mundo. León X declaró que se había instituido contra los heresiarcas y las perniciosas herejías, y Julio III le apellidó loor de la Iglesia. San Pío V dijo también del rosario que, con la propagación de estas preces, los fieles empezaron a enfervorizarse en la oración y que llegaron a ser hombres distintos a los que antes eran, que las tinieblas de la herejía se disiparon y que la luz de la fe brilló en su esplendor. Y sí, cuantas nosotros rezamos el rosario, ¿no es cierto? Sinceramente nos vamos aprendiendo a través de esta oración a acercarnos más a Dios, acercarnos más a su amor y a su misericordia y por supuesto a recibirla, ¿no? Recibir su misericordia y su amor. Y por supuesto que nos sentimos siempre consolados. Aparte de que, como dice acá el Papa eh, Pío V, ¿no? Eh, digamos, se derrotan las herejías y brilla la fe. Por último, Gregorio XIII declaró que Santo Domingo había instituido el rosario para apaciguar la cólera de Dios e implorar la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Inspirado nos en este pensamiento y en los ejemplos de nuestros predecesores, hemos creído oportuno establecer preces solemnes, elevándolas a la Santísima Virgen en su Santo Rosario, para obtener de Jesucristo igual socorro contra los peligros que nos amenazan. Ya veis, venerables hermanos, las difíciles pruebas a que todos los días está expuesta la Iglesia: la piedad cristiana, la moralidad pública, la fe misma, que es el bien supremo y el principio de todas las virtudes. Todo está amenazado cada día de los mayores peligros. Bueno, yo creo que si en esa época el Papa decía todo eso, hoy en día podemos también decir que también estamos amenazados por todos estos peligros, ¿no? ¿Quién no puede decir que la fe, digamos, está bastante apaciguada, ¿no es cierto? Que, o sea, la piedad cristiana está muy abajo de lo que debería estar. La moralidad pública, ya sabemos cómo está nuestra sociedad, cómo se han perdido las virtudes y los valores, ¿no? Y bueno, que muchas veces los trabajos apostólicos, que estamos todos empeñados, nos cuesta tanto remar, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de María, seguro que lo vamos a lograr. De eso no tenemos ninguna duda. Los que somos devotos de ella y sabemos eh, quién es nuestra madre, ¿no? Y qué el poder que tiene. Bueno, dice, con la fuerza, a ver, además, no solo conocéis nuestra difícil situación y nuestras múltiples angustias, sino que vuestra caridad os lleva a sentir con nos cierta unión y sociedad.
pues es muy doloroso y lamentable ver a tantas almas rescatadas por Jesucristo, arrancadas a la salvación por el torbellino de un siglo extraviado y precipitadas en el abismo y en la muerte eterna. O sea, como si estuviéramos, como si el Papa estuviera en nuestra época, ¿no? Lo mismo que vemos nosotros ahora, lo pasaba en esa época también. En nuestros tiempos tenemos tanta necesidad del auxilio divino como en la época en el que Gran Domingo levantó el estandarte del Rosario de María, a fin de curar los males de su época. Ese gran santo, iluminado por la luz celestial, entrevió claramente que para curar a su siglo ningún medio podría ser tan eficaz como el atraer a los hombres a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, impulsándolos a dirigirse a la Virgen, a quien está concedido el poder de destruir todas las herejías. La fórmula del Santo Rosario la compuso de tal manera Santo Domingo que en ella se recuerdan por su orden sucesivo los misterios de nuestra salvación. Y en este ejercicio de meditación se incorpora la mística corona, tejida de la salutación angélica, intercalándose la oración dominical a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Nos que buscamos un remedio a males parecidos, tenemos derecho a creer que, valiéndonos de la misma oración que sirvió a Santo Domingo para hacer tanto bien, podremos ver desaparecer a sí mismo las calamidades que afligen a nuestra época. Por lo cual, no solo excitamos vivamente a todos los cristianos a dedicarse pública o privadamente y en el seno de sus familias a recitar el Santo Rosario y a perseverar en este santo ejercicio, sino que queremos que el mes de octubre de este año se consagre enteramente a la Reina del Rosario. Decretamos, por lo mismo, y ordenamos que en todo el orbe católico se celebre solemnemente en el año corriente, con esplendor y con pompa, la festividad del Rosario, y que desde el primer día del mes de octubre próximo hasta el segundo día del mes de noviembre siguiente se recen en todas las iglesias curiales y, si los ordinarios lo juzguen oportuno, en todas las iglesias y capillas dedicadas a la Santísima Virgen, al menos 5 decenas del rosario, añadiendo las letanías lauretanas. Bueno, así también tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto? Rezar, o sea, estos misterios, los 5 misterios del Santo Rosario y las letanías, si es posible. A nosotros no nos da mucho tiempo a veces de rezar las letanías acá en los rosarios que hacemos diario. Deseamos asimismo que el pueblo concurra a estos ejercicios piadosos y que se celebre en ellos el santo sacrificio de la misa, o se exponga el Santísimo Sacramento a la adoración de los fieles, y se dé luego la bendición con el mismo. Será también de nuestro agrado que las cofradías del Santísimo Rosario de María la lo canten procesionalmente por las calles conforme a la antigua costumbre. Qué lindo, ¿no? O sea, salir a rezar el rosario en la calle, cantando, bueno, las que hemos hecho esa experiencia es muy lindo, ¿no? De salir rezando por las calles del rosario, cantando entre medio de misterio y misterio alguna canción, ¿no? Es un buen testimonio y que ayuda mucho al pueblo cristiano. Como misionero, debemos ser misioneros de la Virgen. eh, y donde por razón de las circunstancias esto no fuera posible, procúrense sustituir con la mayor frecuencia a los templos y con el aumento de las virtudes cristianas. También quería, que se me pasó ahora de decir, ¿no? Que el Papa decía
antes de la misa, o sea, rezar el rosario en comunidad y después la Santa Misa o la adoración, ¿no? Eucarística. Eh, yo creo que nos prepara muy bien a la Santa Misa el rezo del Santo Rosario. Yo no sé si en todas las iglesias lo rezan. Nosotras en nuestra parroquia sí lo rezamos. Lo rezamos todos los días porque está dedicada nuestra patrona en la Santísima Virgen de Fátima, y entonces le rezamos todos los días el rosario. Pero antes de la Santa Misa también. Y yo creo que nos prepara muy bien. Así decía Lucía, ¿no? También en su libro, los mensajes de Fátima, ¿no? Los llamados de Fátima, es el libro. Ella hablaba del Santo Rosario, ¿no? Y cómo que bien nos prepara, ¿no? Para la Santa Misa. Pues la Virgen sabe que nos vamos a encontrar con su Hijo ahí en su palabra y en la Eucaristía real presente. Entonces ella nos quiere preparar y nos prepara a través del Santo Rosario. Así que si no se rezan, bueno, eh, por favor, pidan a su párroco que les permita rezarlo, ¿no? Pueden rezarlo en media hora o si meditan un poquito más, si rezan las letanías, por ahí les lleva 3/4 de hora, pero bueno, por ahí que se termine un cuarto de hora antes de la misa, está bárbaro. Y bueno, que es pedirle ese permiso al sacerdote y espero que sí que se lo den. Eh, Dice, y en donde por razón de circunstancia eso no fuera posible, ¿no? A veces, hoy tenemos desgraciadamente países donde la iglesia es perseguida, entonces no se puede hacer estas manifestaciones públicas, ¿no? Pero a mí me consta, lo puedo decir, que se ingenia muy bien en esos países para rezar, para hacer todas las devociones y todas las prácticas que nos pide la iglesia, ¿no? Con prudencia, y bueno, pero con mucha valentía lo hacen. Son dignos de imitar. Lo tenemos visto, diríamos, en Tierra Santa, en esos lugares en Siria, donde se llenan las iglesias aún en medio de las bombas, ¿no? No tienen miedo, no tienen miedo porque esos sí que tienen fe. Podríamos imitar esa fe, pedir que nos ayuden a tener más fe. Bueno. Y aquellos que en el tiempo prefijado practicaren al menos 10 veces en público. Porque él va a dar, dice, va a dar muchas, en esta encíclica, él concede indulgencias. Dice, en gracia de los que practicaren lo que puedan, lo que queda dispuesto, y para animar a todos, abrimos los tesoros de la iglesia, y a cuantos asistieron en el tiempo antes designado a la recitación pública del rosario y las letanías, y orasen conforme a nuestra intención, concedemos 7 años y 7 cuarentenas de indulgencia por cada vez, y de la misma gracia queremos que acojan, que gocen los que legítimamente impedidos de hacer en público dichas preces, le hicieran privadamente, y a aquellos que en tiempos prefijados practicaren al menos 10 veces en público o en secreto, si públicamente por justa causa no pudieren, las indicadas preces,
y purificada debidamente su alma, se acercaren a la Sagrada Comunión. Les dejamos libres de toda expiación y de toda pena en forma de indulgencia plenaria. O sea, acá está dando, ¿no es cierto?, en este tiempo que él es es el año del Santo Rosario, que él está dando estas indulgencias, el Papa, ¿no? Sabemos que el Santo Rosario de por sí ya tiene indulgencias, ¿no es cierto? Si le rezamos, digamos, solos, tenemos indulgencia parcial. Y si lo rezamos en comunidad, lo rezamos 2 o 3, estamos reunidas y lo rezamos, obtenemos una indulgencia plenaria. Claro que debemos cumplir todos los requisitos que necesitamos para la indulgencia, ¿no? Bueno, estar en gracia de Dios y la comunión. O sea que podemos hacer el rosario, por eso está bueno hacerlo antes de la misa. Y rezar por las intenciones del Papa, ¿no? Y el credo. Esos son los requisitos para obtener la indulgencia plenaria. Bueno, obrad pues, venerables hermanos, cuanto más os intereséis por honrar a María y por salvar a la sociedad humana, más debéis dedicaros a alentar la piedad de los fieles hacia la Virgen Santísima, aumentando su confianza en ella. Nos consideramos que entra en los designios providenciales el que en estos tiempos de prueba para la Iglesia florezca más que nunca en la inmensa mayoría del pueblo cristiano el culto de la Santísima Virgen. Quiera Dios que, excitados por nuestras exhortaciones e inflamadas por vuestros llamamientos, las naciones cristianas busquen con todo el ardor cada día mayor la protección de María, que se acostumbren cada vez más al rezo del rosario y ese culto que nuestros antepasados tenían el hábito de practicar, no solo como remedio siempre presente a sus males, sino como noble adorno de la piedad cristiana. La celestial patrona del género humano escuchará esas preces y concederá fácilmente a los buenos el favor de ver acrecentarse sus virtudes y a los descarriados el del volver al bien y entrar de nuevo en el camino de salvación. Eso es lo que quiere María, ¿no es cierto? María quiere que nosotros la imitemos en sus virtudes y que nos convirtamos, ¿no? Que si nos hemos desviado, volvamos al camino. Como Dios quiere que todos nos salvemos, ella también, porque ella es la madre de todos nosotros. Ella obtendrá que el Dios vengador de los crímenes, inclinándose a la clemencia, a la misericordia, restituya al orbe cristiano y a la sociedad, después de eliminar en lo sucesivo todo peligro, el tan apacible sosiego. Alentado por esta esperanza, nos suplicamos a Dios por la intercesión de aquella en quien ha puesto la plenitud de todo bien, y le rogamos con todas nuestras fuerzas que derrame abundantemente sobre vosotros, venerables hermanos, sus celestiales favores. Y como prenda de nuestra benevolencia, os damos de todo corazón a vosotros, a vuestro clero y a los pueblos confiados a vuestros cuidados, la bendición apostólica. Dado en Roma el 1 de septiembre de 1883. Bueno, y acá termina esta encíclica sobre la devoción del Santo Rosario y cómo él nos está, como el Papa hoy, el León XIV, llamando a rezar. Bueno, acá terminamos, no quiero seguir más para que no sea más largo este taller. Te doy gracias, Solán. Gracias, Isa, por este taller. Bueno, gracias a vos por aguantarme
Gracias María Alejandra también que se quedó. Espero que le haya gustado y que bueno, ella que está queriendo aprender cada vez más a rezar el rosario y a perseverar en él, bueno, ya vemos que tenemos muchas razones para rezarlo. Que nuestra Madre del Cielo entonces escuche todas nuestras súplicas, que ella que sabe cuánto vino nos está faltando, interceda ante su Hijo Jesús y nos alcance ese vino nuevo de la paz, de la alegría y de la esperanza. Y vamos a terminar con un Ave María, dándole gracias a María y a nuestro Dios que nos la ha dado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, que le doy gracias por estar con ustedes y vamos a seguir, no este domingo, quizás el próximo domingo, tengo otra encíclica, porque este Papa León XIII ha escrito mucho, mucho sobre el rosario, ¿eh? Así que vamos a ir conociendo esas encíclicas para conocer también a nuestro actual Papa, ¿no? Porque de ahí él tomó su nombre. Quiere decir que quiere imitarlo, ¿no? Así que bueno, así tenemos bien seguro, ¿no? Cómo va nuestra iglesia en nuestro tiempo. Bueno, que tengan buenas noches, que descansen y gracias a todos por estar acompañándome. Nos vemos la próxima.